presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestra invitada Marianela Herrera, quien es médico, profesora de la Universidad Central de Venezuela, forma parte del CENDES, la Fundación Bengoa, y el Observatorio Venezolano de la Salud. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Muy buenas tardes para ti y toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el informe de Naciones Unidas denominado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022. Allí aseguran que cerca de 6,5 millones de venezolanos padecen hambre. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. El informe, este panorama regional para América Latina y el Caribe, que nos habla de 6 millones de personas con hambre, no nos extraña en lo absoluto. Primero porque ya desde hace tiempo venimos trabajando desde la plataforma de Un Venezuela, distintas organizaciones de la sociedad civil, en el análisis verdadero de las necesidades humanitarias del país. Por supuesto, la alimentación y la nutrición son necesidades básicas que tienen que ser o que deberían estar satisfechas. Y en aquel momento habíamos determinado unas 19 millones de personas con necesidades humanitarias, imagínate tú. Si la propia agencia internacional está reconociendo unas 6 millones de personas con hambre, porque lamentablemente hacer estos análisis toma es un gran reto, es sumamente retador porque no tenemos data completa. Entonces uno empieza como a tener que armar un rompecabezas enorme para poder obtener las datas finales, ¿no? Y poder analizar concienzudamente, con información detallada, lo más sensible posible que se pueda obtener. Pues entonces realmente las 6 millones de personas que experimentan hambre es un número que creemos perfectamente factible en estas circunstancias. Hay varios datos que arroja este informe, y uno de ellos tiene que ver con la posición de nuestro país. En Sudamérica, Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación, 22,9%, que en números absolutos equivalente a 6,5 millones de personas. ¿Y esto qué nos dice de las dimensiones de la crisis que todavía afecta a nuestro país? La escuchamos. Bueno, es que es totalmente cierto, porque fíjate, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué una persona no puede alimentarse? Bueno, una persona básicamente para poder alimentarse, comencemos desde a mirarlo desde esa perspectiva, una persona tiene que tener disponibilidad de alimentos, tiene que tener la capacidad económica para adquirirlos, tiene la capacidad de utilizarlos y de que sean estables las tres anteriores. Estas dimensiones es lo que nosotros llamamos los componentes de la seguridad alimentaria. Y todos y cada uno de estas dimensiones de alguna manera se encuentran alteradas, 1, 2, 3 o las 3 de forma permanente para muchos venezolanos, para una gran mayoría de venezolanos. Entonces es realmente doloroso entender que sí es una crisis de seguridad alimentaria que existe en Venezuela, es una crisis que nos ha llevado a la subalimentación, pero también porque no se logra efectivamente llegar con mecanismos eficientes y sostenibles para que la población se pueda alimentar adecuadamente. Ahora, para que la audiencia se haga una idea, cuando hablamos de hambre, según las definiciones de Naciones Unidas, nos referimos a esta sensación
física, incómoda, dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria, y se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías. ¿En qué situación está nuestro país, más allá de este dato grueso que acaba de ofrecer la ONU? La escuchamos. Bueno, fíjate, el estado en el que está la población del país, y lo podemos ver en la situación que podemos evaluar cada vez más frecuentemente en las comunidades de escasos recursos del país, es el hambre crónica, básicamente porque, sí, como tú muy bien lo has explicado, la sensación de hambre es la sensación incómoda, biológica, fisiológica, que sentimos todos cuando han pasado o cuando han transcurrido varias horas sin la ingestión de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no ingieres los alimentos adecuadamente en el momento que los necesitas, entonces, pasas a adaptarte. Si esta deficiencia se mantiene en el tiempo, tú pasas a realizar adaptaciones. Entonces, esas adaptaciones incluyen que con la poca energía que tú estás consumiendo, bien sea en forma de carbohidratos, grasas o incluso de proteínas, porque entonces cuando hay déficit calórico, la poca proteína que se ingiere se deriva hacia la utilización como fuente de energía. Entonces nosotros empezamos a ver que ese poquito aporte de calorías tiene que rendir para muchas cosas. Y una de las cosas que se suspenden en el tiempo, vamos a decir, son los eventos de crecimiento y desarrollo. Por eso es que nos preocupan tanto los niños, por eso es que nos preocupan tanto las mujeres embarazadas, porque están en pleno proceso de crecimiento y desarrollo de un ser humano, bien sea un niño, bien sea un feto que está creciendo en un útero materno, y entonces, ¿qué pasa? Que se adapta a la poca disponibilidad que existe de calorías. Eso quiere decir que el crecimiento va a estar con retardo, hay un rezago en ese proceso de crecimiento y desarrollo, y obviamente los requerimientos disminuyen, porque una persona que es más pequeñita, que su potencial genético pues va a necesitar menos calorías, y en eso estamos en Venezuela. Nosotros hemos evaluado comunidades donde el 100% de los niños, y no es la primera vez que esto se dice, el 100% de los niños tienen un retardo de crecimiento. Si uno mira con detalle el documento, allí dicen, una mirada a las tendencias del hambre de los países de la región muestra que el hambre aumentó significativamente en Venezuela, en 18,4 puntos porcentuales, es decir, 5 millones más de personas con hambre entre los periodos 2013, 2015 y 2019 y 2021. Me detengo aquí en el primer dato porque en esa época la FAO premió a nuestro país por la situación alimentaria, lo cual generó toda clase de reacciones, y creo recordar que incluso que hablamos de eso con nuestra invitada. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Claro, porque recordemos que el indicador de subalimentación se refiere a las calorías disponibles por persona, ¿verdad? También en la capacidad que tiene un país de alimentar. Esto está muy bien para algunos países donde ese indicador puede ser más explícito y puede reflejar mejor la situación. Pero en un país como el nuestro, donde en aquel momento donde se reconocía el supuesto avance de Venezuela en la erradicación del hambre, lo que hubo era una disponibilidad ficticia, ¿verdad?, de esas calorías que sencillamente no tenían ningún asidero, porque incluso no solamente que no existía esa disponibilidad, sino que además fue la época donde ocurrió aquello que se conoció coloquialmente como pudreval, porque hubo un montón de toneladas de alimentos que sí ingresaron al país y que hubiesen podido estar disponibles para la población, pero que se pudrieron por diversas causas, y lamentablemente entonces esto engrosó otra vez más la serie de eventos desafortunados que en materia de hambre ha vivido el país. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las consecuencias en el corto y mediano plazo de esta situación. Dice el documento, la prevalencia de subalimentación
es un indicador que capta un estado de privación de energía que dura más de un año. Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de este informe que acaba de publicar Naciones Unidas, denominado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022, que habla de una situación en nuestro país donde más de 6.5 millones o cerca de 6.5 millones de personas padecen hambre. Nos acompaña Mariela Herrera, quien conoce perfectamente el tema, y yo le dejaba una inquietud acerca de lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo, y tomaba como referencia, una reflexión que aparece en el documento acerca de esta privación de energía que ha durado más de un año para referirse a la prevalencia de subalimentación en países como Venezuela. ¿La escuchamos? Sí, fíjate, a todo esto, a toda esta crisis prolongada que ya vive el país, fíjate que hay que sumarle la superposición de la crisis de la pandemia de COVID. Entonces Venezuela se enfrenta a todo esto que tú has descrito con una crisis preexistente, pero además se superpone esta crisis por la pandemia de COVID, donde la gente básicamente tenía que decidir entre la economía y la epidemiología. Es decir, yo salgo de mi casa, me expongo
a contagiarme de COVID, pero si no salgo de mi casa y no trabajo, no tengo dinero, no tengo ingresos para poder alimentarme, entonces eventualmente tendré una súper consecuencia negativa desde el punto de vista alimentario y nutricional si no tengo los ingresos suficientes para alimentarme a mí y a mi familia. Y ahí están las consecuencias. Esas consecuencias que nos hablan de pobre acceso a alimentos, pero además los alimentos que se pueden adquirir son los menos costosos, es decir, son los más ricos en calorías, pero menos ricos en nutrientes. Tenemos entonces unos efectos realmente que están devastando a toda la población, porque ya toda la población, al menos desde nuestro punto de vista, podría ser una población verdaderamente vulnerable si tomamos en consideración que ahora la misma Organización Mundial de la Salud define que es muy importante no solamente los primeros 1000 días de vida, sino los próximos 7000 días de vida. Esto quiere decir que se incorpora hasta el final de la adolescencia, lo cual tiene mucho sentido porque allí es donde se construye la buena, o debería construirse la buena etapa preconcepcional del ser humano. Y si nosotros no tenemos una alimentación adecuada, y tenemos falta de vitamina A, y tenemos falta de hierro, y tenemos falta de ácido fólico, nosotros estamos preparando una población en edad fértil que no está realmente lista para enfrentar y para llevar a cabo la concepción adecuada de un nuevo ser. Entonces aquí los efectos se están sintiendo desde ya en términos de hace unos meses con mucho dolor veíamos una mamá que nos decía que su hijo ahora estaba ciego. Yo me pregunté siempre y después tratábamos de ubicar a la madre, pero en el medio de la pandemia del COVID resultaba sumamente difícil. Yo me preguntaba si como la madre refería que el niño nació con una visión adecuada, yo me preguntaba si por las características del niño realmente eso no era una consecuencia de un déficit de betacarotenos y de vitamina A, como es lo que hemos visto en otras oportunidades de situaciones críticas. Entonces ya los efectos los estamos viendo, la población está, desde el punto de vista biológico, está resintiendo esos efectos negativos y lamentablemente es poco lo que se está haciendo para llegar a la causa y el origen de toda esta tragedia nutricional y alimentaria que vive el país. Vale la pena destacar este punto porque la investigación revela que 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufren desnutrición aguda, una condición que pone en riesgo su vida. ¿Qué tan grave es la situación hoy día en nuestro país? La escuchamos. Bueno, y es que además de ese 4 y algo % de niños con desnutrición aguda, y donde la desnutrición aguda definitivamente es un evento que pone en riesgo la vida de los niños, nosotros estamos viendo la superposición de eventos de desnutrición aguda en niños que ya estaban experimentando desnutrición crónica. Entonces, un niño que ya tiene retardo de crecimiento, pero que aún se sigue deprivando, pues por supuesto tiene un sistema inmunológico muy deficiente, porque recordemos que la desnutrición implica inmunosupresión. Recordemos que nuestros niños con retardo del crecimiento están aún más vulnerables a hacer episodios de desnutrición aguda, por lo cual su vida se encuentra mucho más vulnerable que un niño que tiene otras condiciones de vida y que tiene otro estado nutricional. También dice el informe de Naciones Unidas que la desnutrición aguda es una de las formas más críticas de malnutrición en la primera infancia, ya que se asocia con un alto riesgo de mortalidad si los casos no son identificados y tratados adecuadamente. ¿Qué está pasando en materia de emergencia humanitaria y la acción de las agencias internacionales en nuestro país? ¿Es suficiente según la información que usted maneja? La escuchamos. Bueno, fíjate, no llega a ser suficiente porque ya vemos, inclusive nosotros vemos los reportes
publicados por las mismas agencias, y siempre nos quedamos como en déficit a lo que debería, a las estimaciones, ¿no? Si ya de plano los planes de respuesta humanitarios están concebidos para bastante menos personas que las que se estiman, por lo menos por parte de la plataforma Un Venezuela con Necesidades Humanitarias, nosotros podemos entender definitivamente que excelente, o sea, hay que brindar atención al que se pueda, y a alguien que recibió la atención nosotros no vamos a decir que eso está mal, pero ¿dónde podemos dejar a quienes no han sido beneficiados con este tipo de atención y quienes se encuentran cada vez más en riesgo de tener un evento fatal que comprometa su vida? El caso de los niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Y finalmente, ¿cuál es el panorama para este 2023 a la luz de estos datos y la información que maneja nuestra invitada? La escuchamos. Bueno, lamentablemente tenemos un país que está profundamente enrarecido, porque por un lado tenemos gente que pareciera tener acceso a un extraordinario abanico de lujos que no están disponibles para el ciudadano de a pie en el resto del país. Sin embargo, vemos muy frecuentemente, sobre todo en redes sociales, una serie de elementos que a uno no dejan de sorprenderle. Y también vemos con preocupación enorme cómo la mayoría del país, y cómo a medida que nos alejamos de las burbujas de las grandes ciudades del país, la mayoría de la gente se encuentra en una situación de desprotección enorme, sin los recursos, porque tenemos un sistema de salud abandonado, con una enorme carencia de recursos, tanto en insumos médicos como en recursos humanos. Leía en estos días que más de 50.000 médicos han dejado el país, y más de 96.000 maestros, que también son unos aliados en todo lo que es alimentación, nutrición y salud de los niños, sobre todo de los niños en edad escolar, han dejado el país. Entonces el panorama, lamentablemente, continúa siendo muy oscuro. Ni siquiera este paquete de ayuda que se está negociando en México, que consta de $3.000 millones aproximadamente, para ejecutarse en 3 años, ¿puede tener un impacto en esta situación o no? La escuchamos. Va a tener un impacto en las personas que sean alcanzadas y atendidas por el programa. Lo que pasa es que no lo vamos a ver con una expresión tan masiva como quisiéramos verlo. Recordemos que las acciones en política pública y en salud pública que requieren atención más masiva, muchas veces necesitas alto impacto, necesitas alcanzar una proporción importante de gente para que tú puedas notar un cambio. Con estos recursos, evidentemente siempre se puede hacer algo, no vamos a decir que no, pero el beneficio y el alivio será para quienes logren ser alcanzados por estos recursos, pero lamentablemente son insuficientes para atender a toda la población que se encuentra en necesidad humanitaria. Doctora Marielena Herrera, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Profesora de UNB Sendes, además, y forma parte del equipo de la Fundación Bengoa y el Observatorio Venezolano de la Salud. Gracias. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas, tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas. Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales. Pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestra invitada, la doctora Laura Louza, es defensora de la justicia, de los derechos humanos, es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Aparentemente los temores expresados por distintas organizaciones no gubernamentales se van a materializar este año, al menos a la luz de la declaración ofrecida por el vicepresidente del PSUV, quien advirtió que van a presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional Oficialista para regular el funcionamiento de las ONG en nuestro país. ¿Qué tan grave es esta situación, doctora? La escuchamos. Sí, es grave porque la manera en que se expresó no fue una manera, vamos a decir, tranquila desde el punto de vista de la rendición de cuentas, sino como que hubiera una idea de persecución detrás de ello, ¿no? Entonces, parece más de lo mismo que ya hemos conversado al respecto. Nosotros publicamos justo a final de año un informe haciendo una comparación entre el proyecto de ley de cooperación internacional que había sido introducido el año pasado en la Asamblea y que se estaba discutiendo y luego se paralizó, pero que nunca llegó ni siquiera a primera discusión, vamos a decir, estaba en una comisión. Entonces, nosotros creemos que es el mismo, no creemos que sea otro, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Y como sea, desgraciadamente, vamos a decir que la narrativa del gobierno venezolano y del Estado en general en estos aspectos ha sido siempre muy restrictiva en términos de persecución, de como si las ONG o las organizaciones de derechos humanos estuvieran haciendo algo malo. Entonces, eso es lo preocupante realmente. El que haya regulaciones no lo es. También hay que decir que en Venezuela en general todo está súper regulado y súper controlado, ¿no? Entonces, ¿qué más regulaciones? Pero sí, efectivamente es bastante preocupante porque pareciera que lo que se quiere es castigar a quien tenga un financiamiento internacional y las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, pues sin eso no pueden obviamente funcionar. En la práctica, ¿cuál sería el impacto de inmediato de esta regulación del financiamiento, funcionamiento y uso de estos recursos, doctora? La escuchamos. Bueno, por lo menos el proyecto de ley de cooperación internacional tiene varias regulaciones, si es que es ese, ¿no? Porque justamente no sabemos si es el mismo o es otro el que introdujo. Pero pensamos que puede ser el mismo, a lo mejor con cambios menores, y en ese proyecto se dice que se legalizarían las ONG o las organizaciones, incluso puede ser Cáritas, o sea, organizaciones de cualquier tipo de la sociedad civil que, por ejemplo, hayan eventualmente, de manera directa o indirecta, colaborado con que se hayan impuesto sanciones a Venezuela. Y lo que preocupa ahí es la palabra indirecta, porque eso es muy subjetivo. Entonces, ¿cómo dices tú que de verdad, o sea, si no hay pruebas de directo, que es lo normal, ¿cómo logras decir que alguna ONG de realmente manera indirecta? Entonces puedes decir, bueno, porque ella con el informe tal, al decir eso ocasionó que me sancionaran a mí o al Estado venezolano. Entonces es muy subjetivo, y en el discurso, en la narrativa gubernamental, y en lo que dijo la persona, Diosdado Cabello, él se refirió
sobre todo financiamiento de Estados Unidos, ¿no? Entonces pareciera que es el financiamiento de Estados Unidos en concreto, y se habla de una ilegalización en la ley, en el proyecto de ley de las ONG. Entonces, bueno, ilegalización significa que se quita la personalidad jurídica, y si no tienes personalidad jurídica no puedes tener cuentas, no puedes funcionar prácticamente. Entonces, obviamente la consecuencia es bien preocupante. ¿Este es el mismo modelo que se aplicó en Nicaragua, doctora Lousa? Sí, es muy parecido. Obviamente aquí nosotros justamente por eso hicimos ese análisis y es muy parecido. Obviamente en Venezuela cuando se aplican las cosas no es de la misma manera, es más puntual, es más ejemplarizante, es decir, no creo que sea todo, creo que van a tomarse casos concretos, pero sin duda eso va a crear un ambiente importante, grave. Y sobre todo lo que hemos visto es que el gobierno prefiere la ayuda humanitaria o todo el tema humanitario que el tema obviamente de monitoreo de las violaciones de derechos humanos, porque eso es lo que le trae el tema CPI y además le trae todas las denuncias que existen de crímenes de lesa humanidad o de violaciones graves de derechos humanos. Entonces, lo humanitario no le molesta porque es una asistencia a la gente. Pero siempre que también no haga mucha competencia con el CLAP, ¿no? Que también vimos en algún momento en 2020 alguna persecución por ese motivo, pero entendemos que va más dirigido es hacia las ONG de derechos humanos, eso es lo que parece. Obviamente el proyecto no hace ninguna distinción, es sumamente amplio y además dice que se reglamentarán detalles y hay muchos vacíos, por ejemplo el procedimiento para hacer todo lo que hay que hacer, para el registro o para incluso imponer cualquier tipo de sanción. Entonces son cuestiones que incluso son inconstitucionales porque son típicas cosas que deberían estar en una ley, no en un reglamento. Entonces vemos que es bien preocupante la situación porque justamente otra vez empezamos con estas amenazas y no sabemos si esta vez se pueden frenar, ¿no? Eso se ha frenado ya varias veces, pero igual siempre el gobierno da un pasito adelante con estos temas y cierra el espacio cívico de una manera u otra, pero esto parece muy serio, ¿no? Y más por la persona que lo emite, que normalmente lo que dice lo hace. Ahora, ¿y quién podría frenar esto, doctora? ¿Perdón? ¿Quién podría frenar esta iniciativa? Usted dice, bueno, se ha venido frenando. Bueno, siempre son obviamente las ONG las que hacen vamos a decir, la denuncia, pero ya de manera más directa, como normalmente es difícil, o sea, el gobierno simplemente, el Estado venezolano normalmente no habla con las ONG, pues normalmente es la comunidad internacional y sobre todo los organismos de protección de derechos humanos, sobre todo Naciones Unidas, que además está aquí en Venezuela con el comisionado residente y humanitario y también con la oficina del alto comisionado. Entonces, esas son las instancias que seguramente van a hablar y la otra vez hicieron incidencia para que no se aplicara la providencia que también quería un registro especial para las ONG. Entonces, allí ha habido un trabajo, obviamente primero levantamos la voz nosotros y obviamente ustedes, los medios, también nos ayudan a difundir el mensaje y luego, bueno, la comunidad internacional, distintas embajadas, la Unión Europea, etcétera, y los órganos de protección que mencioné, pues hacen el trabajo como ya más directo con el gobierno para decirle, mire, esto va a traer tales consecuencias como que, bueno, por ejemplo, hay mucha gente que puede ser desasistida, que ya no haga la labor humanitaria o que no se denuncien determinadas situaciones graves, violación de mujeres, cuestiones con niños, que son todas violaciones de derechos humanos, o violaciones en general de persecución, de manifestaciones, de periodistas, cárcel, bueno, todas esas cosas que desgraciadamente pasan en nuestro país. Si permite, doctora, tenemos que hacer una pausa para policía. Usted mencionó un tema que es neurálgico, de eso hemos discutido con otros defensores de derechos humanos y tiene que ver con las investigaciones ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué margen de maniobra tienen las organizaciones no gubernamentales si esto avanza para proteger a las víctimas? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando de esta amenaza cierta del régimen de Nicolás Maduro de aprobar una ley en la Asamblea Nacional que controla para regular el funcionamiento de las ONG en nuestro país. Algo similar, como hemos conversado con nuestra invitada, viene ocurriendo en Nicaragua. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, hasta diciembre de este año, en ese país, el gobierno de Daniel Ortega había disuelto más de 3.000 organizaciones no gubernamentales. Nos acompaña la doctora Laura Lousa, quien es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Yo les hago una inquietud: ¿qué tan grave es esta situación para las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad que se han atrevido además a denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país, cuya información está en poder de muchas organizaciones no gubernamentales en Venezuela? Doctora, la escuchamos. Sí, bueno, efectivamente es un tema muy importante, sobre todo porque sabemos que
próximamente también se instalará la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal en Caracas y obviamente no va a verse nada bien ese tipo de acciones y de medidas, y ese puede ser otro freno importante justamente a ese tipo de ley. Pero bueno, habrá que ver cuándo finalmente ocurre eso, pero no va a quedar bien el régimen con ese tipo de iniciativa, porque si está diciendo que está colaborando allí entre la CPI y obviamente no puede estar persiguiendo a quienes defienden a las víctimas que están allá o que van a presentar casos allá. Entonces, eso no es colaborar. Entonces, independientemente que se presente allí, que responda que mande información, etcétera, entonces eso pienso también que puede ser un freno importantísimo, y aunque la oficina en Caracas no se termine de instalar, está esa relación que existe. Hay una serie de plazos próximamente para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decida si justamente el caso debe seguir allá o acá. Las víctimas pueden hacer oír su voz en ese sentido y llenar un formulario al respecto. Hemos hecho alguna nota de prensa sobre eso. Y bueno, justamente todo eso no puede estar acompañado de una ley como esta, que además en Nicaragua incluso se cerraron organizaciones religiosas, se metieron con la iglesia, hay sacerdotes presos. O sea, esto va mucho más allá de las ONG. Obviamente, según el discurso gubernamental, pues es sobre todo el foco de las ONG, pero también puede ser cualquier asociación civil sin fines de lucro. Por lo menos ese es el ámbito de la ley, ¿no? De la ley venezolana, el proyecto de ley venezolano, no solo de la nicaragüense. Ahora, yo insisto con esto, doctora, el margen de maniobra que tienen las ONG, sobre todo que trabajan con las víctimas, violaciones de derechos humanos, posibles delitos de lesa humanidad, para proteger sus testimonios y sus identidades. ¿Cuál es? La escuchamos. Bueno, hoy en día existe una serie de mecanismos, obviamente, correos encriptados, también el correo, el que está poniendo a la orden la Sala de Cuestiones Preliminares tiene esas características, y esa sala justamente, y también la sección de víctimas, que es la que debe recibir directamente la información dentro de lo que es la Corte Penal, pues también no debe revelar los nombres de las víctimas. Entonces, para por lo menos lo que viene ahorita, entonces, mientras tanto, todo eso está protegido en ese sentido, no se revela nombres de víctimas ni nada de eso. Entonces, eso obviamente protege. Ahora, mientras nosotros estemos en Venezuela y estemos defendiendo a la gente y presentando en tribunales o fiscalía o lo que sea, y es complicado porque efectivamente, bueno, muchas veces no se presentan ni siquiera las ONG, se presentan abogados X, porque si ya es ONG, ya hay unas etapas en el proceso que hacen que sea muy difícil llevar adelante la defensa de esa persona, ¿no? Sobre todo en las regiones es muy complicado. Entonces, bueno, es una situación además que en Venezuela casi que toda la sociedad civil vive del financiamiento externo, los medios de comunicación independientes, la iglesia o las diferentes iglesias, o sea, es un tema muy generalizado porque justamente es un país que no produce. Entonces, pero la gente tiene que recibir, tiene que recibir ayuda y tiene que recibir asistencia y tiene que recibir educación, tiene que recibir información, las actividades culturales también entran en todo esto. Entonces vemos que es un campo muy grande y que este tipo de cosas no es buena porque muestra que seguimos teniendo un Estado que quiere controlarlo todo, y eso es lo que justamente ellos quieren hacer ver que no es. Pero ¿cómo lo haces ver y que Venezuela cambió si al final tienes siempre el mismo discurso que, bueno, ya tenemos años con eso y cada vez va un poquito más adelante en las amenazas, ¿no? Y en la activación de esos mecanismos. Las ONG en Venezuela, como en tantos países que tienen sistemas como el nuestro, se han transformado como en la última frontera de protección para las víctimas y para la ciudadanía en general. En la práctica, ¿qué puede ocurrir? Es decir, los ciudadanos van a quedar desprotegidos ante, digamos, las agresiones o los abusos del Estado, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Naciones Unidas suele alimentarse justamente de la información secundaria que obtiene el trabajo en el terreno de las ONG. ¿Qué impacto puede tener la desaparición o la reducción del trabajo de estas organizaciones para
digamos, conocer las dimensiones de la crisis en Venezuela. Doctora, la escuchamos. Sí, efectivamente es muy grave y el impacto, bueno, tú misma lo estás diciendo, porque al final al ver cuál es la labor de las ONG que tú has escrito muy bien en todo su ámbito, si esa labor no se hace, siendo además muy, muy reducida por las mismas limitaciones del país a nivel, de todo lo que es la militarización que existe, la policiación, el tema de la gasolina, la crisis humanitaria, o sea, todas las dificultades que tenemos, más todos los cercos que se han ido creando a nivel informativo, a nivel físico, eso hace que ya muchas de las cosas que pasan y sobre todo en las regiones, y muchas de las cosas y estados, por ejemplo, como el estado Bolívar, pues son sitios donde no se sabe probablemente más del 80% de lo que pasa, porque cuántas ONG hay allá que reporten y documenten realmente. Al final muchas se dedican más al tema humanitario, que es asistir a la gente, que es muy importante, y aunque tienen ahí la data, al final no se atreven a veces ni a documentar, porque dicen, bueno, si yo documento y denuncio, terminan persiguiéndome y terminan no dejándome ayudar a la persona que a su vez tiene una situación de violencia o incluso de maltrato, como el caso infantil, casos de mujeres. Entonces, ahí vemos que eso el gobierno lo está manejando muy bien y estamos perdiendo ONGs que se dedicaban más a los derechos humanos y van hacia lo humanitario. Y hay muchos incentivos ahí para ir hacia allá, entre otras la protección de las mismas personas que trabajan en las ONG. Y eso está pasando mucho en las regiones, ¿no? Ya está pasando, porque el que no saques la ley, pero ya sacas el proyecto, y además vas creando una serie de regulaciones que se han ido creando y de requisitos que piden los bancos, termina llevando a eso también. Y eso ha sido algo muy, vamos a decir, muy inteligente, muy astuto del régimen desde hace tiempo, ya desde la época de Chávez, que era eso, ir creando con una plataforma en la práctica que termina, aunque la ley no exista, la vas poniendo como en vigencia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, aunque gracias a Dios todavía la normativa como tal no existe, pero hay situaciones de hecho donde las ONG no pueden presentarse en el tribunal porque no las van a atender o recibir información del Estado o defender a la persona. Se tiene que buscar a alguien más, como un abogado X, que lo haga, pero claro, lo bueno es que sí está el sitio donde la gente puede acudir y decir, mira, me está pasando esto. Pero hasta a veces eso no es fácil, me explico, por también toda la situación de pobreza y de emergencia humanitaria del país. Entonces, tenemos que mantenernos porque efectivamente ya se ha perdido mucha información. Gracias a Dios, a pesar de eso, se sabe de manera genérica lo que pasa y son suficientes casos para mantener el caso que tenemos allá. Pero mucha de la gente de las protestas 2017 y 2014, sobre todo 2017, se fue del país. Muchos de esos estudiantes, personas que agarraron, pero es que ya ni viven y esos casos a veces se perdieron y listo. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, porque si no va a quedar esto impune y lo más grave, porque la impunidad, pero lo grave es que las personas se siga haya más víctimas, haya más persecución. Lo que nosotros tenemos es que para poder evitar eso tenemos que subirle el costo al régimen de hacer la persecución, y para eso tenemos que existir, obviamente, y poder denunciar, porque si no, no hay costo. En la práctica, ¿pasarían a la clandestinidad? Es decir, ¿cómo lo ven ustedes en un caso extremo como lo que está ocurriendo en Nicaragua? ¿Lo han discutido, doctora? Sí, claro, y hemos hablado con la gente de Nicaragua y hemos tenido contacto directo y lo hemos vivido, claro que sí. El caso de Nicaragua, cuando empezó la ley, prácticamente la mayoría de las ONG, las más grandes lograron sobrevivir, pero efectivamente de manera clandestina. Las más pequeñas tuvieron que desaparecer porque esa cantidad de requisitos que ponen, como pone también el proyecto de ley venezolano, no dejan que trabajes prácticamente y te creas gastos muy grandes, entre informe sobre informe y que sea oficial de cumplimiento, o sea, no tienes manera, un sistema especial para poder rendir cuentas, automatizado y qué sé yo. Claro, aquí en Venezuela, aunque no lo creamos, estamos menos sofisticados porque Nicaragua no ha tenido hasta ahora una crisis humanitaria, pero igual es una serie de costos, de tiempo que no te dejan trabajar y de reporte sobre reporte.
porque estás todo el tiempo sometido a autorización y a revisión. Además, bueno, con las amenazas pertinentes y los controles que son de más, porque la providencia, por ejemplo, aquella que está vigente de la Oficina Nacional de Delincuencia Organizada más y financiamiento al terrorismo, no se ha creado el registro, pero eso existe, eso está vigente, la providencia. Entonces, si sale esto, sale aquello, o uno por otro, no importa, porque además es otro registro más que se crea aquí. Entonces, al final vemos que eso fue lo que pasó allá, y muchas simplemente desaparecieron, otras se fueron efectivamente al país y funcionan desde Costa Rica, desde Estados Unidos, depende de donde hayan logrado ir, de sus, vamos a decir, sus directores o las personas que estaban allí, y las más grandes quedaron, pero ya ahora esas más grandes también tuvieron que desaparecer, porque aunque lograban funcionar en clandestinidad, ya no lo logran. Y además, obviamente son las más perseguidas, ¿no? Entonces, porque antes era un tema de costos y, bueno, y obviamente también un tema de revisión, pero, bueno, funcionaban en casas determinadas, de gente que les prestaba, o desde sus casas, y, bueno, buscaban mecanismos como VPN para que no se supiera, no difundían la información, solo la mandaban hacia afuera, y ya luego, bueno, ya se han tenido que ir, o sea, están todos afuera. O en la cárcel, porque esa es la otra, o sea, esa es la realidad. Es que en Nicaragua el régimen es muy, muy agresivo. Gracias a Dios el venezolano no es así, es más ejemplarizante y va por casos concretos para crear desincentivos, porque el venezolano, bueno, le interesa también tener inversión extranjera, tener relaciones con el exterior, y entonces sabe que tiene que cuidar ciertas formas, pero igual es un compleja. Lo bueno también en el caso nuestro es que tenemos a la Corte Penal, cosa que Nicaragua por ahora no lo tiene al nivel de donde llegamos nosotros. Entonces, a pesar de que ese régimen ha ido más rápido y es mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, esa es realmente la situación, y obviamente sería muy grave porque además en Venezuela tenemos una emergencia humanitaria, y sin las ONG que atienden a las personas, ¿cómo van a atenderse a todas esas personas que sufren tanto, no? Ocurre una situación, doctora, en momento es un venezolano, Feliciano Reina, de Acción Solidaria, es reconocido con el premio Martín Enals Award for Human Rights Defenders. Esto hemos leído, se trata del Nobel de la defensa de derechos humanos en el mundo. ¿Cómo lo interpreta usted? Es decir, este contraste entre las amenazas ciertas contra el trabajo de las ONG en nuestro país y un reconocimiento tan importante para Feliciano Reina. ¿La escuchamos? Sí, bueno, justamente Acción Solidaria es una ONG ejemplar porque es de las pocas que, a pesar de empezar con el tema de o sea, ellos manejan los dos temas, el tema humanitario a través de la entrega de medicinas y asistencia, y el tema de derechos humanos a través de la denuncia. Entonces empezaron con el tema VIH, pero con la crisis humanitaria justamente se fueron más allá. Además, particularmente Feliciano Reina, y por eso compartimos, ya estamos muy contentos con ese reconocimiento, es alguien que no se ha dedicado solo a lo que puede ser el tema de su ONG, sino se ha dedicado a todo el tema de lo que son los derechos humanos en Venezuela. Él fue también, estuvo en Sinergia, como presidente de Sinergia, que es esa organización que está formada por varias personas, varias ONG, es una coalición de ONG, y defiende justamente el trabajo de la libertad de asociación en Venezuela, y él fue una época muy importante presidente, y él justamente defendió afuera de manera muy, muy enfática todo lo que estaba pasando aquí, lo ha explicado muy bien, además habla perfecto inglés. Entonces es una persona que está totalmente casada con la situación tan grave que hemos vivido, la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela, y por eso ha sido reconocido internacionalmente como debe ser. Bueno, y eso pasa mucho, que muchas veces un extranjero, una persona reconocida, hay un dicho por ahí que ahora no me sale cómo es, pero algo así como que normalmente a uno lo reconocen no en su tierra, sino en otro lado, y luego es que lo reconocen en su tierra. Pero bueno, nosotros lo reconocemos,
Y yo debo decir que el gobierno también lo respeta, es decir, por ahí en algún momento hubo todo un dilema sobre que si él había hablado con Jorge Rodrigo sobre algunos temas y hubo todo un problema con eso, con Foro Cívico, y realmente es una persona que hace muy bien su trabajo y se sabe que tiene una vocación excepcional y eso se respeta desde cualquier lado, ¿no? Entonces, es muy triste obviamente que por un lado haya un reconocimiento y por el otro lado prácticamente el mismo día él tenga la noticia después de que hay otra vez esta amenaza que cierne sobre las ONG y sobre todo los que nos dedicamos a esto y él mismo, ¿no? Laura Louza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, prestando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con esta amenaza cierta contra las ONG en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. A nombre de Jaime Nestares, de Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio